Tertulia grabando el Haciendo programa. Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de ¿Qué Almería. pasa? ¿Qué? Las piernas. Aunque la monta encima. Pues efectivamente, arrancando ya nuestro tiempo de tertulia andaluza, la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, esta que emitimos a través de la red de emisoras de Andalucía Oriental en Es Radio Málaga, Granada, Jaén y Almería, para analizar la actualidad de nuestras provincias, la actualidad regional, que viene súper candente esta semana, y también la actualidad nacional que influye en los ciudadanos, en los oyentes, en la audiencia de nuestro ámbito geográfico multiprovincial. La hacemos además fomentando el turismo de proximidad e instándote a que cuando tengas que viajar para conocer sitios, no te vayas muy lejos y lo hagas a lo largo y ancho de nuestras 4 provincias, porque allí vas a encontrar auténticas maravillas. Es un mensaje que nos ayudan a difundir los amigos de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues uno de los focos principales de la actualidad política española está esta semana centrada precisamente en Andalucía. Como sabéis, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, como colofón, debería ser, aunque claro, la izquierda necesita seguir blandiendo banderas, del caso de los cribados del cáncer de mama. Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz en todo esto, porque, bueno, esto parte de un error antiguo, que la actual Junta de Andalucía no rectifica, de un error de gravedad por lo que es, pero no por la dimensión, no por el tamaño, y que además pues ha servido para medir la cintura política del gobierno de la Junta de Andalucía. Me voy a explicar. El tema de los cribados de las mujeres, los cribados del cáncer de mama, es algo que en los últimos 7 años se ha aumentado en número en un 83%. ¿Cómo se ha aumentado el número de pruebas, el número de cribados que se hacen? Pues aumentando enormemente la edad de las mujeres que les es ofrecida la posibilidad de someterse a un cribado. Se criban hoy en día en Andalucía a más del doble de las mujeres que se cribaban en 2018. Es decir, que se está ofreciendo una prueba sobre si tienen cáncer de mama o no a muchas más mujeres que en 2018. En el año 2011, la Administración Autonómica, con MJ Montero Sobaquillo Veloz como consejera, pues modifica un protocolo que se había implantado en el año 2003 y había sido modificado en el año 2005, e introduce un criterio para la comunicación con las mujeres que son cribadas. De manera que desde el año 2011 se tiene la obligación de informar a todas las que resultan positivas, es decir, les sale el cribado, el análisis, que tienen cáncer, al 100% de las que les sale negativo, pero se elimina la obligatoriedad de comunicarlo con aquellas que son dudosas, que es un porcentaje muy pequeño de los estudios, pero que existe. Durante muchos años a esas mujeres se les está comunicando también, aunque no es obligatorio, porque María Jesús Montero y su gabinete introducen la idea de que para qué comunicarles que son dudosas y crearles un estrés, así se denomina en el nuevo protocolo, cuando no hay seguridad. Y entonces se les cita para una segunda prueba. Con el aumento del número de cribados exponencial,
Pues hay un centro hospitalario en Andalucía, solo uno, que es el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el cual se aplica este protocolo y no se comunica, aparte de esas mujeres que son dudosas, que lo son. En el resto de centros hospitalarios de Sevilla se sigue comunicando al 100% de la población cribada. En el resto de provincias de Andalucía se sigue comunicando al 100% de la población cribada. Pero allí no. Este caso lo coge la izquierda y las organizaciones de izquierdas y empiezan con la movilización. Y esa movilización es la que hace que llegue a oídos la situación tanto del presidente de la Junta de Andalucía como de la propia consejera, que no sabían que se estaba comunicando a todo el mundo. Bueno, pues la presión social, mediática y política ha hecho que la consejera presente su dimisión el pasado miércoles por la tarde. Ya sabéis que en una dimisión política siempre hay una parte de dimisión y una parte de incitación a la dimisión por parte del jefe. Moreno Bonilla ha puesto en marcha un plan especial con 12 millones de euros de presupuesto y la incorporación de 119 nuevos profesionales sanitarios para que en el mes de noviembre la situación se haya solventado y no quede ninguna mujer sin informar convenientemente. A pesar de eso, la izquierda sigue con su movilización. Y hay varias cosas curiosas. Por ejemplo, resulta curioso que haya habido movilizaciones en varias provincias andaluzas cuando esto solo afecta a una provincia andaluza, que es Sevilla. Ha habido movilizaciones también en Córdoba, ahora preguntaremos si las ha habido en Granada y en Jaén, y las ha habido en Almería, donde no hay ningún caso, pero además es que hemos visto las imágenes de esas movilizaciones y son movilizaciones con presencia notable, una movilización con menos de un centenar de personas, un alto porcentaje de ellas cargos del PSOE, entre ellos como mínimo 2 concejales del PSOE. Posteriormente hemos sabido que la movilización estaba convocada por el PSOE, no por ninguna asociación de mujeres. Y luego resulta también llamativo otra cosa, y es que el pasado miércoles por la noche en Televisión Española, el mamporrero de Pedro I, el falso Pedro Chapote, Javier Fortes, mostraba un documento en el que decía que no figuraba, de 2011, de la época de María Jesús Montero, que no figuraba esto que estamos contando. Claro, no podía figurar. Yo estaba en ese momento viendo la tele con una profesional de la gestión sanitaria, porque el documento que estaba enseñando Javier Fortes no era la modificación del protocolo del cribado del cáncer de mama, sino otro. Manipulación burda y vil. A su lado, un fantoche que dice que trabaja en ese panfleto inmundo que se llama Público, decía que esto es un problema estructural derivado de la falta de presupuesto. En una comunidad autónoma que, como tantas veces hemos repetido aquí, en los últimos 7 años, desde que gobierna el Partido Popular, y no lo hace el PSOE, se ha pasado de 10.000 millones de euros de presupuesto a 15.000 y se ha pasado de 900 y pico euros por persona y año en cuanto a gasto sanitario a 1.765 euros. Conclusión de todo esto. ¿Qué mala pinta tiene esto en cuanto a la típica movilización de la izquierda? Pero vamos a ver qué piensan en otros puntos de Andalucía enseguida, aquí en la tertulia, Haciendo Amigos Andalucía, en Es Radio. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Saludo, así abuela micrófono para enseguida empezar a profundizar en el asunto. En Granada, Ignacio Pozo, ¿qué tal, Ignacio? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Aquí pasando, esperando las lluvias, que parece que no han anunciado, pero que no llegan. Esperemos que lleguen. En Jaén, a Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí andamos, también esperando a ver si cae alguna gotilla de agua, que tampoco cae, que ya mismo viene la feria, pero no cae el agua. Siempre que anuncian toro en Jaén, San Lucas, tiene que llover, así que se tiene que cumplir la tradición. Vamos a ver si cae la lluvia. Y en Almería, a Jorge Molina, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Bueno,
Perdonadme porque me he alargado hoy un poquito en la introducción, pero es que hay tantísima desinformación y además se me ha olvidado decir que toda esta desinformación se produce precisamente por la torpeza secular del Partido Popular a la hora de contar las cosas. Qué malos son, qué torpes son en el Partido Popular contando las cosas, que si esto se hubiera contado a tiempo, yo estoy convencido de que la consejera habría conservado su cabeza. Miguel, voy a empezar por ti porque eres un conocedor profundo de esta realidad. Cuéntame tu visión. Bueno, tú lo has narrado bastante bien. Yo, insisto, creo que actualmente, por las circunstancias que vivimos, la medicina que se hace concretamente en Andalucía y en España, es una medicina muy defensiva. Es muy defensiva porque los profesionales sanitarios van a trabajar todos los días al hospital y los abogados van detrás a las puertas de los hospitales a esperar el más mínimo error para, como tú bien dices, desde el año 2012, lo que se conoce ya en Sevilla como el protocolo Montero, ese protocolo, no sé por qué motivo, establecía que las pruebas que eran positivas se comunicaban inmediatamente para trasladarlas al seguimiento en oncología, las negativas se comunicaban inmediatamente y las que se denominan no concluyentes, no sé por qué motivo, no las comunicaban. El motivo sí sé, porque está establecido claramente en el protocolo y los radiólogos y todo el equipo técnico pues seguía fielmente ese protocolo, que te lo voy a leer, que es muy simple, que dice que cuando la mamografía arroja un resultado BIRADS3, es decir, probablemente benigno, hay un plazo de 6 a 12 meses para repetir la mamografía y no someter así a las mujeres a una irradiación innecesaria. Es decir, que cuando el resultado era no concluyente, un equipo de radiólogos, en este caso fundamentalmente el Virgen del Rocío y en algunos otros casos parece ser que en Almería, que en Málaga y Jerez, pues los radiólogos no comunicaban ese resultado no concluyente y ellos hacían un seguimiento y convocaban para una segunda mamografía, una tercera mamografía. Yo no entiendo, eso es lo primero que tengo que decir, es que yo no entiendo por qué no llamaban también a las no concluyentes, que existen evidencias científicas y constatables que el 98% eran o terminaban en cánceres benignos y no había ningún problema. Pero si se llamaba al positivo, si se llamaba al negativo, pues chiquillo, llame usted también al que está. Pero ¿qué ocurre? Que esa medicina defensiva llevaba a seguir el protocolo a rajatabla. Bien, han sido una asociación la que ha destapado esto, que también lo dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía o antes de ayer, que es lamentable que se hayan tenido que enterar a través de esa denuncia, que curiosamente no fueron a los responsables de la Junta de Andalucía, sino que las que pusieron encima de la mesa esta cuestión, en vez de ir a buscar a los responsables de la Junta de Andalucía, pedirle explicaciones, no, se fueron directamente al PSOE. ¿Para qué? Pues para aprovecharlo políticamente. Insisto, eso es una cuestión que ahí está, porque si se actúa de buena fe, yo, si no me mandan la prueba, me voy a mi médico de cabecera, y si no me voy a la directora del distrito, y si no me voy a la directora del centro de salud, lo que no me voy a buscar a la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Jaén. Entonces, lo que sí tengo que decir antes de nada, y de avanzar por concluir esta primera intervención, comparto contigo la nefasta política de comunicación y comparto y digo ya que se ha demostrado una vez más que hay otro modelo de política, que se ha dado la cara, que se ha pedido perdón, que se han asumido responsabilidades políticas, cosa que estoy esperando ver algún día por parte de algún miembro del gobierno de Madrid, y que se está auditando y averiguando exactamente dónde está el problema y cómo solventarlo. Que a lo mejor no es solo ese protocolo, sino que hay algo más o algunas personas más. Pero el presidente de la Junta de Andalucía ha dado la cara, ha cogido el toro por los cuernos, como se suele decir, ha dotado un plan de choque con más de 12 millones
de euros para de aquí al 30 de noviembre, y no como dicen en la tele, es que vamos a esperar hasta el 30 de noviembre, que no, chiquilla, que no, es que allá en la tele hasta el abogado, la presidenta de la asociación AMAMA, que no, que desde ahora hasta el 30 de noviembre, en este intervalo de estos mes y medio, vamos a intentar poner al día todo eso, llamar, repetir, mamografía, etcétera, etcétera, etcétera. Que insisto, la mayoría serán benignas. Pero aunque haya una sola maligna, aunque hubiera una sola maligna, merecería la pena todo esto. Entonces, hay un error y hay una manipulación. Pero como todo lo que hace la izquierda, porque ayer veía yo en el Canal Sur la manifestación que hubo ahí en la Avenida de la Constitución frente a la Puerta del SAI, ya estaban allí las banderas de la flotilla, ya estaban allí las banderas de la UGT. En fin, lo normal en la izquierda. Están deseando de que salga cualquier circunstancia, están deseando de que salga cualquier error para lanzarse a la calle y organizar esto, que insisto, que es un error grave, indudablemente, porque de esos casos, de esos pocos casos que hayan derivado en una patología maligna, pues indudablemente eso, pues, el que lo padece es un sufrimiento innecesario y que no se debe de dar. Pero de ahí a la payasada de Izquierda Unida de presentar la Fiscalía General del Estado una querella, una denuncia. Se la admitirá el fiscal general del Estado, no te quepa duda. Espero que no, porque en primero de Derecho, el portero de mi facultad de Derecho sabía que el órgano competente es donde se ha producido el delito. Como en Madrid no se ha producido el delito, espero que el portero de la Fiscalía archive inmediatamente la denuncia de Izquierda Unida, porque es una solemne gilipollez. Prueba inequívoca de la manipulación. ¿Tú qué haces en el fiscal general del Estado? Voy con Ignacio. Simplemente una pequeña postilla. Es verdad, lo que ha dicho, 12 millones de euros de inversión. A mí me gustaría saber, si esto le hubiera pasado al PSOE, ¿cuánto dinero estaría dedicando de esos 12 millones de euros a promoción de las acciones que se van a llevar a cabo a través de los medios de comunicación? En el caso del Partido Popular, cero. Hombre, pues repartirían. Como siempre, perdona Miguel, como siempre, lo hacemos, pero no lo contamos. Y estamos saliendo de un error de comunicación y siguen metiéndose en otro error de comunicación. Nos tendría fusilados el PSOE si ellos fueran los que van a invertir 12 millones de euros en solucionar un problema puntual, con el porcentaje económico que dedicarían de ese dinero a los medios de comunicación. A mí me duele la boca de decir a quien corresponde que la sanidad andaluza está haciendo un esfuerzo ímprobo y que no lo comunican. Y comunicar es a través de los medios de comunicación. Trabajan denodadamente y no lo notifican. Es tremenda la torpeza. De esos 12 millones, el PSOE hubiera invertido en publicidad 11 millones y medio. Ignacio. Bien, sí, poco más que añadir a lo que ha dicho Miguel. Evidentemente hay hay un fallo de invigilando por parte de la administración andaluza, eso está claro, pero también es cierto de que esto viene de atrás. También es cierto que se detecta el error, se subsana el error, se pone el dinero encima de la mesa para ir solucionándolo y bueno, y efectivamente luego hay un pago político que es el cese o dimisión de la consejera. A mí me gustaría saber, ayer en una tertulia en televisión lo decía, ¿no? Digo, me gustaría saber a mí, en un caso como este, que ha tenido el PSOE apunta mucho. Oye, la de las pulseras. Hace unas semanas con las pulseras, efectivamente, que es lo que dije yo, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y ahí se ha costado vidas humanas, y ahí sí ha costado traumas personales, familiares, etcétera, etcétera. Y aquí, afortunadamente, a fecha de hoy, parece ser que todavía no se ha detectado ninguna muerte por esa circunstancia. Con lo cual, pues, salvando evidentemente los casos y salvando evidentemente lo que es la vida de las personas, pero que aquí el Partido Popular en este caso, el gobierno andaluz, ha actuado de una forma coherente, de una forma práctica y de una forma humana, mientras que el Partido Socialista jamás hubiera hecho eso. A esto se le añade los 12 millones de euros puestos encima de la mesa para solucionarlos ya sobre la marcha, y si a eso le añade bueno, que se han puesto todas las instancias sanitarias andaluzas
para que cualquier persona, en este caso mujer, que se sienta afectada o que tenga alguna duda, se persone con carácter de urgencia y una atención primaria quiere decir ya, inmediata, pues evidentemente las cosas funcionan y lo que está dando a entender el gobierno andaluz que funciona, que el sistema funciona, que el sistema andaluz funciona, a pesar de muchos de los pesares. O sea que el presupuesto de Andalucía en sanidad se ha aumentado en casi 9 millones de euros, 9.000 millones de euros desde que está el gobierno de Juanma Moreno, a pesar de que el sistema sanitario andaluz está soportando un incremento de afiliados o de posibles pacientes de 1 millón y pico más respecto a lo que había cuando entró en el gobierno, a pesar de que muchos de esas prestaciones sanitarias que se hacen de carácter social, en el sentido de que se hace a gente indigente, a inmigración ilegal incluso, etcétera, etcétera, por el sistema universal que tenemos. Y bueno, y eso la gente evidentemente no lo ve. Respecto a la pregunta que tú hacías de cómo había sido la convocatoria en algunas provincias andaluzas, a pesar de que efectivamente en la parte oriental no se conocen casos, bueno, casos de que no haya funcionado el protocolo, y mucho menos casos, porque no lo ha habido en toda Andalucía, de muerte por estas circunstancias. Aquí efectivamente quien ha movido la concentración que hubo ayer en la Delegación de Sanidad ha sido el PSOE, ¿no? Y fue, bueno, 200, 300 personas que en definitiva lo que son casi todos miembros conocidos del Partido Socialista, miembros que cobran nómina del Partido Socialista por distintas circunstancias, y efectivamente cuando se politiza un caso de sanidad, porque claro, aquí no hay que olvidar que a Susana Díaz le costó la presidencia de la Junta de Andalucía el tema de los hospitales, el tema de los hospitales de Granada, el tema de los hospitales de Huelva, el tema de los hospitales de Sevilla. Y eso le costó la seguridad, vamos, dicen todos los analistas políticos que fue una de las causas que le costó la presidencia. Y como consecuencia de ello, pues el Partido Socialista está tomando nota de ello y está intentando incidir, y no lo va a soltar. O sea, una vez que ha cogido la vereda, no va a soltar, a ver qué posibilidades tiene de poner en la picota la presidencia de Juan Moreno, de poner en la picota el gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía por beneficio propio. Es un interés absolutamente espurio, pero bueno, ya sabemos lo que hace la izquierda cuando coge situaciones de este tipo. Más lejos le pillaba lo de Palestina, más lejos le pillaba lo del Sáhara, y más lejos le pillaba, por ejemplo, el chapote de Galicia, pero bueno, ellos cogen cualquier circunstancia que, aunque no sea responsabilidad propia y directa del gobierno, en este caso, de la Junta de Andalucía, pero que sí lo van a explotar al máximo por interés propio. Yo creo que luego, a la hora de votar, pues todas estas cosas, afortunadamente, bueno, y máximo si se han tomado las medidas necesarias, y máximo si no va a haber víctimas, afortunadamente, como parece ser que no va a haberlas, no le va a dar un rédito político, pero que efectivamente, como bien ha dicho Miguel y ha dicho Víctor y dirá Jorge, el Partido Popular siempre va a expensas siempre hace una política de comunicación absolutamente nefasta, y yo creo que ya es hora de que se revisen los protocolos de comunicación del gobierno andaluz, porque lógicamente no es para estar en la picota de nadie, porque las políticas sociales, sanitarias y económicas van bien, y efectivamente no tiene por qué estar en la picota de nadie. Y lo que sí tiene que hacer es gastarse dinero porque además es un derecho que tiene el propio gobierno andaluz, como hace el gobierno de España, en decir cuáles son sus logros y cuáles son sus políticas y en qué se gasta el dinero. Lo estamos viendo con los impuestos, ¿no? Con la campaña que está haciendo la Agencia Tributaria de los Impuestos, que es de lo más sólida que hay, porque decir que los impuestos van para un viejecito que sale ahí, da igual, para tus pensiones, cuando la estamos viendo que se los gastan en puta y en drogas,
qué más delito que ese, ¿no? Y efectivamente se están gastando el dinero en engañarnos a nosotros. Y aquí, en este caso, pues el Partido Popular, que nos está engañando porque está haciendo una política que puede ser aceptada, ¿no? Y en los parámetros estadísticos que se pueden manejar a todos los niveles, como he dicho antes, sociales, económicos, y distintas administraciones lo está haciendo bien, porque que invierta en decir en qué se gasta el dinero, porque es un derecho que tienen los ciudadanos de saberlo y no lo hacen. Bueno, nos estamos extendiendo un poco en estas primeras respuestas porque el caso lo merece. Es decir, insisto, es que este es un caso que ya ha saltado a la palestra a nivel nacional, que ocupa portadas de periódico y que, insisto, estamos en grave riesgo de manipulación por parte de la izquierda porque el caso no hay por dónde cogerlo y ahora profundizaremos en eso. Jorge, que no ha intervenido todavía. Bueno, pues yo tengo unos ciertos sentimientos encontrados en todo esto y imagino que estaré equivocado en la mayoría de ellos. Y me voy a remontar. O sea, primero yo creo que como hay poco que añadir al magnífico análisis que han hecho Miguel e Ignacio, pero yo pienso que de alguna manera estas mayorías absolutas que al PP siempre le sientan muy mal, pues han pensado que vamos a gobernar como John Wayne, en el hombre tranquilo. Y no se ha dado cuenta que enfrente, por muy derrotado que esté, tienen al Partido Socialista. Y yo, que en principio pensé que era un error cuando llegó al gobierno de no cambiar para poder revisar y auditar muchísimas cosas, después entendí que posiblemente esa cautela había sido una buena decisión para evitar que los sindicatos y tal se revolvieran. Ahora vemos que el no revisar todos esos protocolos, el no actualizar, el no estar comunicando, señores, esto es un error de la época, pues al final se te viene el aparejo a la barriga, como dicen en mi pueblo. Y eso es lo que estoy de acuerdo en, que la política de comunicación es nefasta. Pero no solamente eso, sino que no nos estamos dando cuenta que los ciudadanos en general estamos hartos de los malos servicios que nos dan. Y muchas veces los malos servicios, y no siempre solamente se puede poner dinero, sino a lo mejor hay que ser disruptivo, innovador y venir del siglo XX al XXI. Y eso no se está haciendo. O sea, existen temas telemáticos, existen 1000 formas para dar, y eso hay que cambiarlo. También reconozco que cuando tú intentas en lo que sea dentro de la administración meter mano automáticamente, esos sindicatos que están durmiendo dicen, que yo estoy muy cómodo aquí, me lo vas a cambiar, y automáticamente se genera conflictos. Y por último, yo pienso que esta consejera, que creo que yo no la conozco personalmente, pero todo el mundo me ha dicho que es una magnífica profesional, ahora no tenía que haber dimitido. Tenía que haber llegado, tenía que haber salido, porque por un concepto americano. Una vez a mí, cuando en mi crisis me dijeron, alguien dijo, y me enteré a los 2 años, bueno, pues ahora Jorge me imagino que se irá de esto, puesto que con sus... Y dijeron, ahora, si ya era bueno antes, ahora es más, porque ha aprendido más cosas, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Es decir, ella tenía que haber salido y decir, señores, aquí hay un error, estoy de acuerdo, yo no lo he creado, lo creó la señora Montero, y me doy un plazo de 2 meses. Mi dimisión está para el día, estamos en octubre, noviembre, para el 30 de noviembre. Pero... y sería inmediata si yo hubiera sido la que hubiera creado este problema. Pero como tengo una responsabilidad invigilando, me voy a ir. Pero antes de irme lo dejaré solucionado para que la persona que me suceda no tenga que empezar a entender el problema, sino que ya venga, sino que ya, yo ya que me lo he mamado y veo la viabilidad, tardaré 2 meses y mi división ya está encima de la mesa. Pero Jorge, efectivamente, como tú bien dices, máximo aún, yo estoy contigo en ese aspecto, máximo aún
cuando no hay unas consecuencias irreversibles por parte de los pacientes. O sea que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues yo me quedo y yo arreglo el desaguisado que se haya podido producir porque no ha habido consecuencias. Y me voy por mi responsabilidad y vigilando. Pero es que no ha habido unas consecuencias mortales, ¿no? En definitiva. Pero ¿qué es lo que provoca esto? Una desafección a la política, no al Partido Popular, sino a la política en general. ¿Y qué es lo que provoca? Pues que efectivamente los partidos, o sea, que la gente no vaya a votar y que quede esto en manos de cuatro... En asuntos sociales, en educación, claro. Todo eso, está haciendo falta modificar todos los protocolos, la forma de actuación, pedirle un mínimo de productividad a todos los funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Claro. No, eso yo estoy en parte, o sea, creo que he entendido todo lo que ha dicho Jorge, creo, no estoy del todo seguro porque ha dicho muchas cosas, y estoy en parte de acuerdo, pero me bajo al suelo. Es decir, todo esto está muy bien, hay que cambiar muchas cosas. Lo primero que no me gusta es que siga habiendo tanta gente enchufada por los gobiernos socialistas que se han quedado en la administración. Hay que hacer tabla rasa. Esta gente al PSOE le dura medio minuto y ni se despeinan, y el PP no sabe hacerlo. Pero, bueno, matizo, es decir, ostras, es que precisamente en la administración sanitaria la Junta de Andalucía actual en los últimos 7 años es la que más innovaciones ha introducido de España. Es que esta semana pasada, por primera vez, se ha superado la media española en inversión sanitaria por habitante y año por parte de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía... déjame que termine, Jorge, que yo te he escuchado atentamente. La Junta de Andalucía es la administración sanitaria pública más grande del mundo. Lo voy a repetir por si acaso alguien no lo ha entendido. La administración sanitaria pública más grande del mundo. ¿Vale? 130.000 empleados. Es que... Pero ves, Miguel, como tú y yo lo sabemos. Jorge, ahora voy contigo. Tranquilo. ¿Ves como tú y yo lo sabemos? Y la gran mayoría de los andaluces no lo saben. Como la gran mayoría de andaluces no saben que se ha pasado de un presupuesto de 10.000 millones de euros a uno de 15.000, o de un gasto medio por habitante año de 900 y pico a 1.765, es que son muy malos comunicando. Y yo me voy al caso particular. Y el caso particular, por volver a resumirlo, Jorge, es que una señora que ahora quiere ser presidente de la Junta de Andalucía, ¡qué casualidad!, modifica un protocolo. Durante años eso no tiene efecto, porque la Junta de Andalucía del PSOE está cribando por cáncer de mama a una población muy pequeña de las mujeres andaluzas. Y en 7 años ese número se multiplica por el doble. El 83% con respecto al número que teníamos. Y resulta que en un solo centro de toda Andalucía se produce ese problema. Y sale el PSOE... Igual, es un calco a 2 casos que conocemos muy bien en Andalucía. Sale el PSOE a matar al Partido Popular porque ha aplicado un protocolo que creó el PSOE y que de momento no ha tenido ningún efecto negativo. ¿Os acordáis de quién creó las aulas prefabricadas en Andalucía? El mismo que ahora se las criminaliza al PP. ¿Os acordáis quién creó los conciertos sanitarios en Andalucía? El mismo que ahora se lo criminaliza al PSOE, al PP. Y el PP mientras callado. Es que hay que bajar al terreno. Claro que hay que cambiar muchas cosas. Pero es que la revolución que está sufriendo la sanidad pública andaluza es brutal. Es que ahora los médicos están obligados a intentar atenderte por teléfono, por teleconsultas, si consideran que la consulta es apta para una teleconsulta. Eso lo pudo hacer porque ya había teléfono en el año 2019. Lo pudo haber hecho el Partido Socialista y no lo hizo. Es decir, claro que se han cambiado y se han modernizado cosas. Y aquí, el otro día vino a inaugurar Juanma Moreno Almería un consultorio médico que llevaba en obra en la estructura 15 años. Y lo ha inaugurado esta semana Juanma Moreno. Y todavía decía el Partido Sanchista que no se ha contratado personal nuevo.
porque no saben que un consultorio médico no tiene personal propio, son personal del centro de salud del que depende, pero es que además en este caso sí se han contratado 3 personas profesas para ese consultorio médico. Jorge, perdona que ha pedido insistentemente la palabra Jorge, pero es que este tema nos da para 15 tertulias. Ya lo sé, pero que es así, pero que yo vuelvo a repetir lo mismo. Es decir, yo entendí que Moreno Bonilla, y pensé que estaba equivocado, de que no hubiera hecho esa tabla rasa en los 2 primeros años. Pero es que ya lleva 6 años. Quiere decir que ya hace tiempo que tenía que haberse quitado gente. Hace tiempo que se tenía que haber dado la vuelta al calcetín. Porque todavía hay mucho metido. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es hacer la película de John Wayne del hombre tranquilo es muy bonito. Voy contigo, Miguel, pero simplemente un apunte de algo que habéis dicho. Yo sí estoy a favor de que haya dimitido Rocío Hernández, aunque me parece una faena gordísima, porque es una profesional como la copa de... Yo me he estudiado el currículum de Rocío Hernández, ha sido su directora médica de hospital, ha sido directora de 2 distritos sanitarios en Sevilla, es una pedazo de profesional de la gestión sanitaria. Pero amigos, esto es la política. En la política, cuando sucede una cosa de esta, el manual político dice que tú te vas a tu casa. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que cuando esto ocurre en el PSOE, no te vas a tu casa. Y yo creo que el PP no debe caer en el mismo error que el PSOE. No, yo lo que he dicho es que y si ella diga, la puerta giratoria, yo dimito el día 30 de noviembre y habré solucionado esto. Pero como mi responsabilidad en vigilando, mi dimisión está encima de la mesa. Pero Jorge, ¿tú para qué dimites? ¿Tú para qué dimites? Dimites para que se corte el chorreo mediático. Pues no puedes posponer eso, tienes que dimitir en el día. Porque al final, ¿tú crees que Rocío Hernández no sabe arreglar esto? Claro que sabe. ¿Y no crees que ha hecho una buena labor como para poder seguir en el cargo? Por cierto, ayer decían en Televisión Española que Juanma Moreno le ha tenido que cortar el cuello ya a 3 consejeros de salud. ¡Otra mentira! ¡Otra mentira! ¿Qué consejero pero bueno, de salud? Pues lleva Antonio Sanz, que está transitoriamente, es el 4º consejero, pero es que a los otros 3 a los otros 2 anteriores no le ha cortado el cuello a nadie. Es que de hecho el primer consejero de salud de Juanma Moreno hoy es el presidente del Parlamento andaluz. Es que ya está bien de mentiras, hombre. Efectivamente, bueno, y es que además fue unas elecciones y de un gobierno de coalición se pasó a un gobierno y hubo que hacer un nuevo gobierno. Perdona. No, hombre, que decir Antonio Sáenz, el 4º consejero, es un disparate, si lo han dicho, que se queda 2 o 3 días con la firma hasta el puente del Pilar, que se nombrará al sustituto. Entonces, por cierto, ¿tú sabes quién va a ser el sustituto? Si tienes conocimiento, este es el sitio para decirlo, Miguel, de verdad te lo digo. No tengo conocimiento porque entiendo que es un asunto muy complicado. Es un asunto muy complicado, quedan 4, 5, 6 meses para las elecciones y que tienen que acudir, esa es mi opinión, a una persona que esté muy cercana, con una trayectoria política importante para sostener estos 4 o 5 meses y mantener esa estructura, quitando los de la Virgen del Rocío que hayan cometido los errores, mantener una estructura que está funcionando. Yo creo que va a ir por un perfil más técnico que político, para los 4 meses que quedan. Pero es que técnico era la consejera que, aparte de lo que ha dicho, Visto, ha hecho un trabajo ímprobo. También la presidenta nacional de todos los médicos de atención primaria, es decir, que es una señora muy preparada, ha trabajado denodadamente y ella voluntariamente ha presentado su dimisión, aceptando esa responsabilidad. Ella se vuelve tranquilamente a su puesto de pediatría, se vuelve tranquilamente a su gestión pública y ha asumido esa responsabilidad, que estoy seguro que no le ha sido fácil, que no le ha sido fácil tomar, porque muchas veces lo que te da ganas es decir lo que decía Jorge: oye, me quedo y en este mes y medio organizo esto y me voy. Bueno, por alusión a lo que acaba de decir Víctor, yo ayer estaba, como he dicho antes, en una tertulia en televisión que había un representante importante de la Junta de Andalucía aquí en Granada y el mediador, el que estaba de director del programa, que es un destacado periodista del PSOE de toda la vida, ha estado de periodista, de delegado de comunicación de distintas subdelegaciones del gobierno. A mí me gustaría que dijeras el medio, Ignacio. El TG7.
Sí, Si y yo sé cuál total es, que... pero quiero que lo diga él. Pero bueno, no, yo era por no hacerle publicidad. Nada. En cualquier caso, este hombre, que yo le rectifiqué en varias ocasiones, incluso porque eso se grabó a las 5 de la tarde y a las 8, a las 9, a las 9 se emite y a las Vaya 8 faena con las grabaciones, sobre todo ayer. cuando salió el tema, digo, pues decía que no dimitía, digo, va a dimitir esta tarde. O sea, que yo le di la primicia en ese caso de la dimisión. En cualquier caso, decía que a lo que tú has dicho, ¿no? Que Andalucía era la comunidad autónoma que menos inversión tenía por habitante en sanidad. Hombre, eso Y es. se lo tragó el representante de la Junta de Andalucía que había allí. Nada más y nada menos. Yo me quedé Impresionante. alucinado. Impresionante. Digo, Pero si es Impresionante. que, Antonio, ¿cómo, si es puedes que, permitir si es que esté que diciendo una mentira? precisamente esos datos están muy recientes Claro, porque ha pero emitido. lo dice y se queda así. Y además son datos, Miguel, La son datos gente que del está viendo ese ministerio. programa dirá, pues verdad que Ha dado unos datos el Ministerio de Sanidad, de Pistolilla, ha dado unos datos diciendo que Andalucía está en 1.714 y que Madrid y Cataluña están en 1.400 y pico. ¿Cuándo es la diferencia? Pues Estamos fíjate, por primera vez en la historia por encima de la media española. En efecto, es que ya son casi Que no saben vender, 15.500. no saben vender el producto. Pero coño, pues que aprendan, porque Ya, pero igual, que eso pero, en una empresa, un director de marketing que pero lleve en esas cuestiones estaría en la calle al cuarto de hora. Y aquí, pues... Mira, Miguel e Ignacio, hay una tesis doctoral que sería preciosa de hacer, que es la comparativa entre el porcentaje de ejecución presupuestaria que se gastan los gobiernos del Partido Socialista y los del Partido Popular en publicidad institucional. Eso es una tesis preciosa que está por hacer. Porque ¿Y en dónde se lo gastan? Que es lo fundamental. El modelo es, yo me gasto todo en hacer y no me queda dinero para comunicar lo que hago, mientras que los otros es, yo no hago casi nada, pero lo poco que hago me gasto mucho dinero en comunicarlo. Esa es la diferencia. Y así llevan gobernando en España más años que el PP, a pesar de hacerlo rematadamente mal. El Ministerio de Igualdad para eso ha batido todos los récords habido y por haber de la democracia. Han sido ingentes cantidades. Tenía un presupuesto de millones de euros de presupuesto. 22.000 para ser más concreto. Pero bueno, pero los 2.000 se lo han gastado. Los 2.000 se lo han gastado en lo que se lo tenían que gastar. En viajes a Nueva York, la Cuchipanda se lo gastó en viaje a Nueva York. Que indudablemente, que Víctor, que lleva toda la razón y que no. Y que la comunicación es fundamental en este mundo, que la comunicación es importantísima y que están obsesionados con el trabajo, y coño, y las cosas hay que decirlas, las cosas hay que venderlas, las cosas Esto también es trabajo, esto también es trabajo. Y entonces, para eso están los medios de comunicación, para eso están los medios de difusión, pero para decir las cosas, porque tú no puedes llegar a todo el mundo, pero indudablemente ese sostén de los medios de comunicación. Yo el otro día veía unos datos solo de los ministerios, solo de los ministerios, de lo que le habían dado a las radios. Y tengo por ahí el dato, luego lo mandaré si queréis por privado, porque no me da tiempo a buscarlo. Solo los ministerios, no empresas públicas, no ayuntamientos, solo los ministerios le habían dado a la cadena SER 8.400.000 millones, 8 millones, y el segundo era la COPE con 4.200. Pero es que no te hace falta salir a la calle a vender. Con 8 millones de euros, el departamento comercial a tomar viento, si no te hace falta el departamento comercial. Solo de ministerio. Luego le dicen a Telefónica que se anuncie, a Endesa que se anuncie, al Corte Inglés que se anuncie, solo de los ministerios. Al BBVA y al Banco Sabadell, que se están forrando los medios de comunicación. Eso sí, es verdad. Madre mía, ¿quién pillara eso? Son los que están ganando dinero. Mirad, el lunes, como he dicho, estuvo aquí en Almería Juanma Moreno, y yo tuve que discutir con Juanma Moreno y con Javier Salas, que es su coordinador de comunicación, de presidencia, porque hizo una rueda de prensa magistral, Juanma Moreno, pidiendo disculpas, anunciando lo que corroboró luego el miércoles, anunciando las inversiones y hablando del centro de salud, del consultorio médico en el que nos encontrábamos. Y yo le iba a hacer 2 preguntas precisamente sobre eso, precisamente sobre los 20 años que llevaba ese centro, ese consultorio sin construirse en esqueleto, y sobre las manipulaciones del PSOE. Bueno, pues no pudimos preguntar, porque para estos señores en ese acto no había preguntas a pesar de que nos habían convocado. Es decir, perdieron la oportunidad de poder responder y decir, es que entiendo yo que dirían, nos van a preguntar por otras cosas también.
Pero mire usted, si lo que te tengan que preguntar ya lo has respondido, si ya has pedido disculpas por lo del cáncer de mama, si ya has anunciado las inversiones, si ya has anunciado el plan de depuración de responsabilidades, no aprenden ni van a aprender nunca. Montaño nos recuerda un par de cosas que voy a ver si soy capaz de meter otro tema hoy en la tertulia. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, simplemente a modo de recordatorio, sonido de Moreno Bonilla este miércoles por la noche anunciando una importante inversión y una importante incorporación de profesionales sanitarios para solucionar este problema con horizonte noviembre. Escuchamos. Y vamos a contratar 119 profesionales sanitarios de refuerzo, la mayoría de ellos médicos especialistas en radiología. Todo ello con una inversión inicial de 12 millones de euros que si se estima que hay que ampliarla, se ampliará. Y además mencionaba también, aunque yo hubiera hecho mucho más hincapié Moreno Bonilla, en el origen del problema, lo que ocurrió en el año 2011. En el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro. La primera decisión que ha adoptado mi gobierno en cuanto hemos sido conscientes de esta situación, que fue la semana pasada, fue la de cambiar ese protocolo de manera inmediata. Primero con una orden verbal y después con una instrucción por escrito, para informar telefónicamente a todas las pacientes. Esto se está haciendo desde el jueves, por lo que la inmensa mayoría de ellas ya conocen su situación e incluso tienen cita para una... Bueno, al margen de todo esto, esta semana también hemos tenido sesión de control al gobierno, por fin una sesión de control al gobierno en vez de sesiones de control del gobierno a la oposición, y Alberto Núñez Feijóo le decía, tenemos el sonido, le decía al presidente del gobierno esto. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Pringado, que es una palabra que me encanta. Bueno, pues se ha acabado lo de las flotillas, porque hoy Donald Trump pues se ha cargado el principal argumento de defensa y de ataque a la oposición que tiene el Partido Sanchista y el gobierno socialcomunista. Ahora a ver cuánto les dura lo del cribado una vez que la solución ya está en marcha. Parece que por fin Miguel le hinca el diente a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del gobierno, porque esta cita en el Senado se la podía haber planteado hace bastante tiempo. Sí, pero creo que han estado esperando al momento oportuno. Es decir, que bueno, que esa declaración estaba ahí, pero el informe de la UCO que salió esta misma semana ha sido determinante. Es decir, a partir de ahí ya empieza a apuntarse una financiación ilegal del Partido Socialista y ese informe de la UCO ha sido determinante. Pero me quedo con una cosa que ha dicho el presidente del PP y que vengo yo reiterándola, que la han puesto en un serio problema, porque este tío decir la verdad va a ser jodido. Porque como además ya es un problema mental, ella no sabe cuándo dice la verdad y cuándo dice la mentira, porque siempre miente, a ver allí cómo se va a encontrar. Pero claro, yo no tengo mucha esperanza porque como toda la corrupción que le rodea está judicializada, es tan fácil como decir, eso está judicializado, yo no declaro porque soy el marido de, yo no declaro porque soy el hermano de, yo no declaro porque ese asunto está en los tribunales, yo no soy, salvo que los
interpelantes sean habilidosos en hacer las preguntas. Ahí es donde está la clave, porque si no, con la cara que tiene, no va a contestar absolutamente nada, porque ayer, como tú bien decías, en la sesión de control, le preguntaba, oiga, ¿usted qué opina del informe de la UCO? Y salía hablando del Producto Interior Bruto. Pero es que es una cara y una jita que es espectacular. Entonces se va a acoger a su derecho a no declarar por el tema del parentesco y a su derecho a no declarar también porque los autos están judicializados, no quiere interferir en la justicia, respeta la justicia, en fin, todo el rollo ese al que estamos acostumbrados. Así que no espero gran cosa de esa comparecencia y sobre todo que vamos a estar atentos porque el que no mienta va a ser complicado. Ignacio. Bueno, está claro que efectivamente no va a decir nada, o sea que la mejor defensa de un ataque, que es la práctica que está utilizando el PSOE y que ha estado utilizando a lo largo de todos estos años y va a seguir seguir utilizando ese mundo distópico en el que están instalados y en el que todo está muy bien y que todo está mal porque lo dice solamente porque lo dice el Partido Popular y que no es cierto. Y efectivamente, aquí la única solución que queda es el momento en que, bueno, ya sí puede haber un tema de financiación por todos los informes que está sacando la UCO, en concreto con el tema de la personalización incluso de la Universidad Complutense en el caso de su mujer, y efectivamente ya sí puede haber ahí más un día judicial y jurídica a los efectos de que se vislumbre una condena por parte de los órganos judiciales contra la familia, los familiares de Pedro Sánchez, por lo cual él también está involucrado como esposo y hermano y aparte de ya de los problemas del propio partido, como en financiación ilegal con sus chistorras y todas sus cosas y todas sus bromas, pero que efectivamente ahí hay un presunto delito de financiación ilegal, que es lo que vamos a ver y seguramente es lo que estará los que se han personado en ese procedimiento como acusación particular, y porque la Fiscalía estamos viendo que efectivamente no va a hacer absolutamente nada y de ahí pues sí puede haber tiene problemas, va a tener problemas porque no solamente ya es que haya un asesor, es que está el segundo y el tercer miembro de la ejecutiva o dirigente del Partido Socialista a nivel nacional, imputados, implicados y en el que salen continuamente conversaciones. Y en ese aspecto, pues yo creo que el Partido Popular debe jugar su carta, porque como entre con el buenismo que estaba utilizando en muchas de las comparecencias actuales y en muchos de los temas que se han estado viendo en el Congreso de los Diputados, pueden hacerle incluso un favor a este sinvergüenza, porque es que le da la vuelta. O sea, por desgracia, tenemos una oposición que no sabe a lo que se enfrenta, y esta es una persona que no tiene ningún principio, ni tiene valores, ni cree absolutamente en nada, y es que le da la vuelta. Y ahí en ese aspecto yo creo que debe estar muy bien con los machos apretados el Partido Popular para decirle lo que le tiene que decir. Y el otro día, Cayetana Álvarez de Toledo, que había una de las personas del Congreso... Fantástica. Estuvo fantástica. Y yo creo que hacen falta en el Partido Popular más Cayetanas y menos gente así... Y menos lo que sea, ¿no? Y menos cucas. Efectivamente, tú lo has dicho. Jorge. Bueno, pues yo creo que del viaje a Nueva York parece ser que no ha trascendido en los medios de comunicación. Jugó una partida de golf con Donald Trump, y le enseñó que cómo era hacer un swing para que la bola fuese para adelante. Y eso lo va a seguir practicando aquí. Darle a la bola y que siga para adelante. Y yo creo que caerá el hermano que es caza menor, y del partido caerá alguien que es caza menor. Pero lo de la mujer y su implicación quedará salvaguardada. La personación de la Complutense en el asunto pidiendo perjuicio económico se le ha puesto muy negro. Sí, todo, pero no nos acordemos que el señor X era Felipe González. Así es.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, nos tenemos que marchar. Se prometía hoy una tertulia intensa porque, insisto, las manipulaciones de la izquierda, no quiero dejar que parezca que resto importancia al grave error que se ha cometido en un hospital andaluz con el cribado del cáncer de mama, pero la manipulación andaluza ha convertido eso en una cuestión de Estado cuando evidentemente no lo es, a base de mentiras acerca de datos absolutamente incontrovertibles sobre la evolución del propio tejido sanitario público de la comunidad autónoma andaluza. Señores de Sevilla, tomen nota, que seguramente hace falta muchos más programas como este para que no les metan a ustedes las cabras en el corral. Querido Miguel, muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós, amigos, muchas gracias. Adiós. Abrazo fuerte, Ignacio. Feliz Día de la Hispanidad y a celebrarlo, mucho que celebrar ese día. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía en Radio Almería, Málaga, Granada y Jaén, recordándote con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería y Costa del Sol Málaga que hay que viajar y a ser posible hacerlo aquí cerquita por nuestras provincias. En la semana que viene más. Adiós. Adiós.